Diagonal TVX, una televisión diferente. XHBX 89.7 La Grande de Tabasco presenta su programa La Hora Católica. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia. Acompáñanos a recibir la palabra de Dios y todo lo que deseas saber sobre la Biblia y sus lecturas. Con los conductores, el matrimonio Alipio Gil Caña y Marcela Lizárraga, junto con los presbíteros Roberto Cruz Vidal, José Manuel Izquierdo García y Gustavo Adolfo González Escayola. Comenzamos. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Gracias por estar con nosotros en La Hora Católica, donde anunciamos a un Cristo que sana, libera y transforma. Amén. Y salva también, por supuesto. Gloria a Dios. Bienvenidos en esta tarde. Quédense con nosotros. Hoy vamos a estar reflexionando una preciosa lectura del Evangelio según San Marcos, pero antes queremos recordarles que hay un celular donde se pueden comunicar con nosotros. 936-107-1664. Esperamos tus mensajes. Por supuesto que los esperamos y recuerden que también nos pueden seguir a través de la página de Facebook XHBX 89.7 FM, Diagonal La Grande de Tabasco, o también en la página www.grupobx.com y también en YouTube a través del canal TVX. Y pues en esta tarde, queridos hermanos, con todo el amor que el Señor pone en nuestro corazón, queremos precisamente dirigirnos a Él, Alipio, para llenarnos de su Santo Espíritu. Y decimos todos ahí en casita también, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amadísimo Espíritu del Señor, Dios de Israel, te suplicamos que te derrames en cada uno de nosotros, que te derrames, Espíritu Santo, en cada hogar que en este momento nos están sintonizando, que te derrames en cada familia, que te derrames en cada corazón, Espíritu del Señor, y ábralo con tu poder. Tú eres grande, tú eres poderoso, y para ti no hay nada imposible. Bendito y alabado seas por siempre. Amén, amén, amén. Pues después de llenarnos, de pedir el Espíritu Santo, vamos a comenzar. Hoy hemos preparado un tema al que hemos titulado ¿qué está permitido hacer? ¿El bien o hacer el mal? Pareciera una pregunta muy fácil de responder, pareciera que lo obvio es decir, pues hacer el bien, pero vamos a descubrir en esta lectura que no siempre al ser humano nos resulta tan sencillo optar por el bien. Así que preparémonos ahí donde tú nos estás escuchando. Vamos a seguir de cerca, con mucha atención, la lectura del Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos del 1 al 6. Dice la palabra del Señor. Entró de nuevo en la sinagoga y había allí un hombre que tenía la mano atrofiada. Lo estaban acechando para ver si lo sanaba en sábado y tener así un motivo para acusarlo. Jesús dijo entonces al hombre de la mano atrofiada: levántate y ponte ahí en medio. Y a ellos les preguntó: ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una familia, una vida o destruirla? Ellos permanecieron callados, mirándolos con indignación, y entristecido por la dureza de su corazón, dijo al hombre: extiende la mano. Él le extendió y su mano quedó restablecida. En cuanto salieron, los fariseos se pusieron de acuerdo con los herodianos para planear el modo de acabar con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues como ven, hermanos, la pregunta que el Señor Jesús hace es una pregunta que nosotros podríamos responder de manera muy obvia. Se supone que nosotros podíamos responder ante la pregunta, si la repites, Alipio, versículo 4. Y a ellos les preguntó: ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Lo más obvio, hermanos, es que nosotros dijéramos salvar la vida, destruirla. No es una opción. Salvar una vida, sí. Destruirla, ¿será que sea una opción para nosotros?
Lamentablemente esto, hermanos, que parece algo tan sencillo de contestar, se torna algo difícil. ¿Qué es lo que pretende Jesús en este pasaje del Evangelio? Jesús quiere ser bondadoso. El Señor Jesús, hermanos, ha venido para rescatar a aquellos que estaban perdidos. El Señor dirá en un momento dado que Él ha venido no por aquellos que están sanos, sino por quienes están enfermos. Entonces la respuesta, por supuesto, para nosotros sería hacer el bien, salvar la vida, defender la vida, poner la vida por encima de cualquier otra cosa. Sin embargo, a las personas que están allí reunidos en la sinagoga y sobre todo para aquellos que están espiando a Jesús, la respuesta no es tan simple. Nosotros podríamos preguntarnos, ¿puede alguien no querer que se haga el bien? ¿Puede alguien no querer que una persona que ha sufrido porque tiene una mano atrofiada, que le impide trabajar, que le impide tal vez abrazar a su familia, que le impide desarrollar una vida normal como la que tenemos tú y yo? ¿Será que alguien pueda no querer eso? Podríamos decir, claro que no. Sin embargo, este fragmento del Evangelio nos está diciendo justamente lo contrario. Hay personas que no optan por hacer el bien. Hay personas que no están optando por salvar la vida. A Jesús, hermanos, solo lo estaban espiando para ver si Jesús respetaba la ley, para ver si el descanso del sábado, que de manera tan estricta tenía que observarse, Jesús lo respetaba. Porque, fíjense ustedes, había nada más y nada menos 39 prohibiciones sobre los trabajos que en día sábado no se podían hacer. Por ejemplo, en sábado no se podían cocinar alimentos, en sábado no se podía encender fuego, y muchas cosas más que habían agregado al precepto, a la institución de respetar el descanso del sábado, en recuerdo de lo que señala el libro del Génesis, que al séptimo día Dios descansó después de haber creado el cielo y la tierra y todo cuanto contiene. ¿Qué es lo que sucedía, hermanos? Que la práctica del sábado se había tornado ya algo muy hipócrita, ya algo demasiado escrupuloso. La gente se había vuelto demasiado legalista. Querían aplicar la ley de manera totalmente literal. Y el Señor Jesús nos está pidiendo hoy, como ayer, nos está pidiendo que nosotros podamos decidir cuál es el bien supremo. El bien supremo es el bien del hombre. ¿Ese es el valor supremo, la vida del hombre? ¿O el valor supremo es la ley? Y con esto no estoy diciendo yo que Jesús no respetará la ley. Con esto lo que yo estoy diciendo es que el Señor Jesús ha venido, como Él mismo lo expresó, a llevar a la ley a la plenitud. Por ejemplo, hoy, mis hermanos, estamos ante la cuestión del aborto. Hoy, fíjense muy bien, con apariencia de bien, dando argumentos de bien, se dice a la mujer, tú tienes derecho a decidir sobre tu cuerpo, es tu vida, nadie más puede interferir en tus decisiones. Entonces, argumentamos razones de bien, pero no nos estamos fijando que allí nos estamos llevando también de paso una vida que late en el seno materno, una vida que nosotros tendríamos que defender. Entonces, tanto en el tiempo de Jesús como en nuestro tiempo, sigue siendo vigente para nosotros la pregunta, ¿qué está permitido hacer? ¿El bien o el mal? ¿Qué está permitido hacer? ¿Salvar una vida o destruirla? ¿Qué está ahorita como valor supremo, hermanos? ¿La ley o la caridad? ¿Qué está como valor supremo? ¿La ley o el bien del hombre? Eso, mis hermanos, lamentablemente hoy esta discusión, a mí me asombra todavía mucho que en estos tiempos esté sometido a discusión el defender la vida.
Y lo peor, hermanos, es que argumentamos como algo que es bueno. Por ejemplo, la eutanasia, que ya no sufra la persona, que si ya hay un diagnóstico en el que ya no se va a curar, pues entonces, ¿para qué prolongar el sufrimiento? Mejor es ponerle una inyección, cortar con el sufrimiento. Con apariencia de bien estamos argumentando que podemos terminar con la vida de una persona, y por esa misma línea va el suicidio asistido, por esa misma línea van otras muchas disposiciones que el mundo nos quiere presentar como algo que nosotros tendríamos por lo que optar. Cuando la pregunta, hermanos, es tan sencilla: ¿la vida o la muerte? ¿El bien o el mal? En el libro del Deuteronomio, en el capítulo 30, el Señor nos presenta una disyuntiva también, y nosotros tenemos que elegir. Él dice: yo pongo ante ustedes el bien o el mal, la vida o la muerte. ¿Qué es lo que eliges? Si eliges la vida, vivirás. Lamentablemente, a lo largo de la historia, muchos hemos elegido la muerte, muchos hemos elegido el mal. Repito, Jesús no está despreciando la ley. Jesús lo que está despreciando, o en lo que está Jesús en contra, es en el legalismo. Ese legalismo estéril, ese legalismo que no produce frutos ni de paz, ni de caridad, ni de esperanza, ni de nada. Ese legalismo que endurece el corazón. Fíjense muy bien. El Código de Derecho Canónico que rige a nuestra iglesia dice en el último número, el canon 1752, que se debe tener en cuenta la salvación de las almas, que la salvación de las almas, mis hermanos, debe ser siempre la ley suprema de la iglesia. Está claro, la salvación de las almas es lo que tiene que regir todo lo que nosotros hacemos dentro y fuera de la iglesia. Pero como en aquel tiempo nosotros ponemos objeciones para no hacer el bien. Se busca truncar el bien, ofreciendo razones, repito, de bien para no hacerlo, como las propuestas que yo les mencionaba. Entonces, ¿cuántas veces, por ejemplo, dentro incluso de nuestros grupos de la iglesia, nuestra familia nos dicen: oye, no ayunes tanto, te vas a enfermar? Oye, ¿para qué tanta confesión si tú no robas, si tú no matas? ¿Para qué tanto ir a la iglesia? ¿Que ya te quieres volver santo? ¡Ay, qué exagerado eres! ¿Cómo que el Señor pidió todo? ¿Cómo que el Señor nos pide amarlo por sobre todas las cosas? ¡Qué exageración! En aquel tiempo era así, pero ahorita ya no. No, mis hermanos, esos argumentos son los que quieren truncar el bien. Tanto ayer como hoy el Señor nos pide todo. Tanto ayer como hoy Dios nos pone la vida por encima de todo. Tanto ayer como hoy necesitamos optar por el bien y por la vida. Si hay tantos santos en nuestra iglesia, es porque fueron unos locos. Es porque fueron unos exagerados, fue porque le dieron todo a Jesús, fue porque en todo momento optaron por el bien, fue porque en todo momento le dijeron sí a la vida. Y claro, decirle sí a la vida, hacer el bien, hermanos, por supuesto que va a traer persecuciones. El Papa Francisco nos ha recordado en la última exhortación, en la penúltima exhortación sobre el llamado a la santidad en el mundo actual, que todos estamos llamados a ser santos, y la santidad empieza con un sí, y la santidad lleva locura, hermanos, pero la locura de amar a Jesús hasta darlo todo, hasta entregarlo todo, como Él mismo se ha entregado por nosotros. Para Jesús, mis hermanos, es motivo de indignación. Para Jesús es motivo de tristeza mirar la dureza del corazón de aquellas personas que están allí en la sinagoga, el lugar donde se reunían a escuchar la palabra de Dios, el lugar donde se supone que llegaban a aprender lo que Dios quería. Y sin embargo, cuando Jesús hace la pregunta, dice la Escritura que aquellos hombres que estaban espiando permanecieron callados, como muchas veces lo harán cuando no tienen argumentos válidos que darle a Jesús. Muchas veces optarán
por el silencio, silencio que los acusa, silencio que los condena, silencio que deja ver su hipocresía, silencio que deja ver su legalismo. ¿Cuántas veces nosotros decimos, no me meto, no, yo no puedo opinar, mejor que él vea qué hace, ya tiene suficiente edad? Nos quedamos en silencio, hermanos. ¿Por qué? Porque ya no nos atrevemos a buscar el bien y enseñarle a otro hermano qué es lo correcto, qué es lo que tenemos que hacer. Así que, mis hermanos, lo que parece tan simple se vuelve algo difícil porque nuestro corazón está endurecido, y el corazón se endurece, hermanos, por el pecado. Cuando nosotros dejamos que el pecado tome dominio en nuestro corazón, acabamos siguiendo criterios de muerte, acabamos siguiendo criterios en contra de la vida. Miren a cuántas mujeres saliendo a las calles con una pañoleta, hasta niñas, adolescentes que no saben ni por qué están allí, simplemente sus madres las llevan, pero ellas están allí gritando en contra de la vida y a favor del aborto, diciendo, yo tengo derecho sobre mi cuerpo, yo puedo decidir si aborto o no, diciendo que la iglesia ya se ha quedado en el pasado, que la iglesia quiere reprimirnos. No, mis hermanos, la iglesia lo que está teniendo en mente es lo que yo les he dicho, que nos establece el Código de Derecho Canónico, la salvación de las almas. Tener siempre presente que esta es la ley suprema de la iglesia, y la iglesia lo defiende porque es lo que el Señor Jesús también nos muestra a lo largo de la Santa Escritura. Lo que nos muestra Él es que siempre Él va a buscar el bien. Jesús no tiene, hermanos míos, ningún miedo en sentarse con pecadores. Jesús no tiene ningún miedo en tocar nuestras llagas. Jesús no tiene ningún miedo de poder quedar contaminado por tocar un muerto y devolverlo a la vida, porque el Señor es el dueño de la vida. Él se ha presentado a sí mismo como el camino, la verdad y la vida. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros, hermanos? ¿Por qué estamos optando nosotros? Buscaban esta gente un motivo para acabar con Jesús y lo encuentran. Y el motivo que ellos encuentran es no está respetando el sábado. Cura en sábado, salva vidas en sábado, hace bien el sábado. Entonces esto es motivo de condenación. Esto es motivo de pecado. La pregunta, hermanos, es ¿qué será más pecado? ¿Hacer el bien o dejarlo de hacer porque tengo pereza, porque ya me acomodé? Es un pecado de omisión, hermanos, en realidad dejar de hacer el bien cuando nosotros podemos hacerlo. ¿Cuántos pecados de omisión cometemos cada día? Porque estamos instalados en nuestra comodidad, porque solamente nos miramos a nosotros mismos, porque solamente es nuestra vida la que nos importa, y podemos ver al otro muriendo, podemos ver al otro necesitado y pasamos de largo, pasamos indiferentes. Por eso el apóstol Santiago nos dirá en su carta que no vale solamente decirle al otro cuando tiene hambre, bueno, pues ahí que te vaya bien, o al que tiene frío, pues que te cubras. No, hermano, nosotros estamos llamados a hacer algo. ¿Cuántas razones buscamos para no hacer el bien hoy en día? ¿Cuántos argumentos esgrimimos cada día para hacer el mal, para no defender la vida? La iglesia está para salvar almas, y cuando digo iglesia no me refiero a un edificio de 4 paredes, me refiero a ti, me refiero a mí, que somos iglesia. No sé, Alipio, si tú quieras comentar algo respecto a esto. Sí, para que siga. Sí, porque está, pues fíjense, mis hermanos, el Señor viene a curar cuerpos, pero sobre todo viene a curar almas. Recordemos a aquel hombre paralítico que los amigos lo descuelgan por el techo. ¿Qué es lo que hace Jesús primero? Primero perdona los pecados, primero sana el alma, primero cura el alma, y después de que le dice, tus pecados quedan perdonados, entonces le dice a aquel paralítico, levántate, toma tu camilla y vete. Es que para Jesús lo importante es no solo, hermano, la curación del cuerpo, la curación del alma.
Pero ¿cuántas veces nosotros nos oponemos a la salvación de las almas? Fíjense, mis hermanos, que cuando nuestra Madre Santísima se apareció en Fátima a los 3 pastorcitos, ella les dijo, muchos pecadores van al infierno porque no hay nadie que ore, no hay nadie que se sacrifique por ellos. Porque nosotros decimos, ese es su problema, ellos ya saben, ay, ¿yo qué tengo que hacer? Yo ya le dije, que vean qué hacen. Nos escudamos, hermanos, detrás de la comodidad, de la pereza, para no hacer el bien. Aquellos hombres que estaban ahí en la sinagoga espiando a Jesús, estaban anteponiendo el sábado a la vida. No querían a Jesús porque Jesús ponía al descubierto la maldad que había en sus corazones. Detestaban a Jesús porque Jesús mostraba que ellos eran unos hipócritas. No querían a Jesús porque dejaba descubierto su pecado. No querían a Jesús porque su falsa santidad se venía abajo. El pasaje que acabamos de escuchar concluye diciendo en el versículo 6. En cuanto salieron, los fariseos se pusieron de acuerdo con los herodianos para planear el modo de acabar con él. Fíjense muy bien, hermanos, estas facciones, fariseos y herodianos, seguramente que no eran amigos. Estos dos grupos seguramente que tenían muchos puntos de confrontación, pero qué curioso que cuando se trata de acabar con Jesús, se ponen de acuerdo. Es que así es como trabaja el mal. Cuando queremos truncar el bien, entonces el que es mi enemigo se vuelve mi amigo. Estos hombres, fíjense, optan por lo más fácil. ¿Y qué es lo más fácil? Acabar con Jesús. Lo más fácil es matar a Jesús, porque lo difícil, hermanos, es convertirnos. Porque lo difícil es cambiar el interior y entonces optan por aquello que para ellos es más fácil, acabar con el Señor, matar al Señor, que no es acaso por lo que a veces optamos nosotros. Mejor acabo el hermano, mejor no hago esto, antes que intentar revisar cómo estoy viviendo yo, cómo está mi vida y empezar realmente un camino de auténtica conversión, porque la auténtica conversión, mis hermanos, es la del corazón, porque el corazón es la sede de la personalidad, ahí radican las decisiones. Para el israelita, para el judío, para el hebreo, el corazón era algo más que un órgano físico. Ahí en el corazón radicaba todo aquello que le da a la persona la calidad de persona. Y sin embargo, estos hombres no tenían caridad, porque para ellos era más importante la aplicación fría de la ley que ayudar al hermano. Por eso Jesús en algún momento los tachará de hipócritas cuando le dice, ¿acaso si un burro se va en un pozo no van y lo sacan? ¿Y por qué entonces quieren impedir que yo haga el bien? Miren qué incongruencia. No se podía trabajar en sábado, no se podían hacer muchas cosas en sábado, 39 prohibiciones en sábado. Pero si el animal que yo ocupo para mis faenas se me ve en un pozo, corrían a salvarlo. ¿Qué vale más, la vida de un animal o la vida de una persona? Parece claro, ¿verdad? Decir la vida de una persona. Pero esta gente no lo tenía claro. Mira lo que dice el versículo 3, Marcela. Jesús dijo entonces al hombre de la mano atrofiada, levántate y ponte ahí en medio. Cuando el Señor te sana, cuando el Señor te da la conversión, cuando el Señor sana las heridas, cuando el Señor te sana de algún vicio, Él te pone en medio. Y muchas miradas están puestas en ti a ver qué vas a hacer, o dicen, mira, ¿y eso de dónde lo sacó el Señor? Ese que me va a venir a decir a mí, y empiezan las críticas, pero el Señor te levanta, dice su palabra, y te pone en medio, te devuelve la dignidad, porque el Señor es grande y poderoso y te ama, querida hermana, querido hermano. Así es, mis hermanos, es que el Señor ha venido a restaurar, el Señor ha venido a salvar, el Señor ha venido a curar nuestras almas heridas por el pecado. Sin embargo, fíjense, nosotros le ponemos trabas a Dios. En este pasaje el Señor Jesús quiere hacer el bien
Y somos nosotros mismos, los hombres, las personas, los seres humanos, los que queremos impedirle a Dios hacer el bien. Somos nosotros los beneficiarios de la bondad y de la misericordia de Dios, los que le queremos impedir al Señor hacer el bien. Y luego nos preguntamos, ¿por qué Dios no me ayuda? ¿Por qué Dios no soluciona esto? ¿Por qué Dios no soluciona el otro? Es que Dios no actúa solo, hermanos. Dios actúa a través de nosotros y nosotros estamos actuando como estos hombres del Evangelio. Andamos buscando cómo impedimos el bien. En los grupos, ¿cuántas veces no dejamos que crezca el otro? Que no haga aquello, que eso no está permitido, que eso nunca se ha hecho, que no se ore así, que no se haga acá. No dejamos que la infinita misericordia de Dios actúe. No dejamos que el Santo Espíritu de Dios sople. ¿Por qué? Porque decimos, es que nunca antes se ha hecho así y no se tiene por qué hacer ahora de otra manera. Somos muchas veces legalistas dentro de nuestros mismos grupos en la iglesia, dentro de nuestras mismas parroquias. Dios lo único que quiere es ser bondadoso con la humanidad. Dios lo único que quiere es salvar a la humanidad. Y nosotros se lo estamos impidiendo. ¿Cuántas veces reclamamos y decimos, Dios no es bueno? No, hermano, Dios es bueno. Y muy bueno, claro que sí. Pero lo estás dejando actuar en tu vida. Ante la pregunta que Él ha hecho, ¿qué está permitido hacer, el bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? ¿Por qué estás optando tú? ¿Por el bien y por la vida o por el mal y la destrucción? A veces optamos por el mal y la destrucción. No es que Dios no sea bueno, es que nosotros, lo repito, le estamos impidiendo a Dios. Le ponemos un stop. No, Señor, hasta aquí llegas tú. Lo demás, déjamelo a mí. Ciertamente Dios quiere trabajar con el hombre, pero Dios respeta la voluntad del hombre. Y si el hombre dice no, Dios es tan caballeroso que ahí se queda. No le impidamos a Dios hacer el bien. Colaboremos con el Señor para hacer el bien, para salvar la vida. Sí, es Marcela, yo creo que nos quedan pues como nos quedan unos minutitos ya, ¿qué te parece, Alipio? Si hacemos una oración. A ver, sí, vamos a hacer una oración. Te invitamos a ti que nos estás escuchando, que nos estás viendo, que podamos dirigirle una oración al Señor. Que podamos hoy pedirle una vez más su Santo Espíritu de una manera breve. Si puedes cerrar tus ojos, si puedes levantar tus manos, decirle hoy a Jesús, Señor Jesús, lléname de tu Santo Espíritu para que yo siempre pueda optar por el bien, para que yo no sea un obstáculo para que tú puedas hacer el bien. Al contrario, que yo sea, Señor, un instrumento dócil en tus manos para hacer el bien. Quiero colaborar contigo, Señor. El pecado a veces me lo ha impedido, ha endurecido mi corazón, ha oscurecido mi mente. Por eso hoy te ruego, Señor, manda la luz de tu Santo Espíritu que venga a iluminar nuestra obscuridad y podamos nosotros hacer el bien. Así es, Espíritu Santo, sigue derramándote en nuestros corazones. Llénanos de tu presencia, Espíritu del Señor Todopoderoso. Ven a transformar nuestras vidas. Ven, Espíritu Santo, a aumentar nuestra fe, nuestra espiritualidad. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, a caminar en el camino del bien. Ayúdanos, Espíritu Santo del Señor Todopoderoso, a seguir con la frente en alto. Ayúdanos a seguir proclamando tu santa palabra, que sana, que libera, que transforma y que salva. Amén. 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 Pues hermanos, llegamos al final. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en La Hora Católica. Los esperamos el próximo martes aquí en el 89.7 FM, La Grande de Tabasco, de 1 a 1:30 de la tarde. Dios les bendiga en abundancia. Soy Marcela Lizárraga Falcón. Y Alipio Gil Caña. Bonita tarde para todos. Amén. Jesús, curar sus heridas, ser un bálsamo. Por hoy hemos terminado, pero te esperamos en la próxima emisión de La Hora Católica.
de 1 a 1:30 de la tarde y que la bendición de Dios recaiga en todos ustedes. Nos vemos y nos escuchamos el próximo martes. Muchas gracias. Yo quiero, Jesús, curar sus heridas, ser un bálsamo. Audio Jungle.